quisiera darles la bienvenida a esta meditación que, que nos va a invitar a centrarnos en el silencio. El silencio como presencia de Dios. Y quizás también desde esta invitación, el poder acogernos a una experiencia también sensitiva, a una experiencia interior, donde podamos también darnos cuenta que el silencio no es algo que no esté presente, que el silencio no es algo que no tenga un movimiento, y poder acercarnos también a esta vivencia, ¿no? A esta vivencia que es espiritual, pero también a esta vivencia que en definitiva nos abre a nuestros sentidos a una experiencia nueva que nos permite también comunicarnos con este silencio de Dios. Y yo quisiera invitarlos a poder conectarnos también con nuestras propias raíces, que también nos hablan acerca de cómo comprender estos movimientos internos que son personales, pero también comunitarios, ¿no? Dependiendo de los momentos que estemos también viviendo, estas claves las vamos a poder entender más desde uno o desde otro lado. En general, cuando también hemos vivido esta experiencia de silencio personal, podemos también acompañar de manera más profunda, más experiencial, este silencio que a veces sentimos como sociedad o también como iglesia, y que muchas veces se ha atribuido, dependiendo de las interpretaciones, a un castigo de Dios, ¿no? Y que vamos a ver que no corresponde a eso. Entonces yo quisiera invitarles a ver esta presentación, a que la podamos ir también disfrutando, a que podamos ir también conectándonos con las imágenes, porque el arte también nos permite conectarnos con ese silencio de Dios, ¿no? Es una dimensión nueva, y que también en algún momento les voy a colocar en la pauta una invitación a poder conectar con el silencio presente en la música. Ya se los voy a explicar. Quisiera invitarles a recordar, es el silencio que nos hablan nuestros pueblos indígenas. No es algo solamente que lo podamos conectar con el pueblo mapuche, que a nosotros y a nosotras nos puede como implicar tanto en términos de cercanía, sino que también es algo que es curioso porque lo comparten la mayoría de las culturas prehispánicas. Y entonces, que tiene que ver con este nuevo año, ¿no? Nosotros celebramos Año Nuevo el 31 de diciembre, pero que corresponde al verano. Pero el Año Nuevo mapuche, el Año Nuevo indígena, se encuentra celebrado en su inicio en el invierno, en lo oculto, en lo que parece que no existe vida. Pero es interesante en términos de fe, porque para que exista ese invierno, yo tengo que tener conciencia de la primavera, esa explosión de vida que tanto nos atrae por la belleza que expresa. Sin embargo, los pueblos originarios nos recuerdan una dimensión de lo oculto, del silencio, de la presencia, que se da sin que necesariamente nuestros sentidos
la perciban. Esa experiencia de vida se gesta en la soledad, se gesta en las entrañas de una tierra que ha sido abierta, ¿no? Que nosotros también podríamos experienciar muchas veces con el dolor, una tierra surcada donde la vida comienza a gestarse, pero que pareciera que es imperceptible a nuestra experiencia sensitiva. Sin embargo, nuestro cuerpo sí puede captar la primavera. Y por esa primavera podemos saber que hay una previa, ¿no? Que es el invierno, el otoño. Nosotros podemos llamar el Huatripantu, ¿no? Este año nuevo mapuche, y quisiera mostrarles este signo. También lo tengo acá. Y este signo es llamativo porque comienza, si se dan cuenta acá, en invierno, ¿sí? Es un círculo que también nos devuelve a los tiempos de lo sagrado. El ciclo de la vida nos devuelve a nuestra condición de seres sagrados, ¿no? Y que esta presencia de Dios que está en lo oculto, que hace germinar nuestra vida, nos habla de la necesidad de los ciclos sagrados presentes también en nuestra propia espiritualidad y en nuestra propia interioridad. Es un tiempo de lluvias, ¿no? Los que hemos vivido en el sur conocemos también la dificultad, no es el invierno santiaguino, es un invierno de mucha lluvia, de mucha tormenta, de mucho viento. Y después, desde el 21 de septiembre, o sea, lo que va a ser para nosotros la primavera, es el tiempo de los brotes. Pero el tiempo del invierno es el tiempo de la lluvia, es el tiempo también de la oscuridad, es el tiempo de recoger una vivencia distinta. Después va a venir el tiempo de la abundancia, ¿no? El tiempo donde es el momento de recoger esos frutos que han sido experiencia en términos espirituales de la gracia. El silencio que es parte de nuestra vida, lo oculto de Dios en nosotras, en nosotros, se va gestando y llega el momento de recoger esos frutos. Y el pueblo mapuche nos recuerda que después de haber vivido este momento, viene lo que es el tiempo del descanso. La tierra tiene que descansar, ¿no? Hasta que comience de nuevo el nuevo ciclo. Entonces, la pregunta también es cómo nosotros nos vamos dando cuenta de cómo nuestros procesos interiores que están presentes en el silencio de Dios se abren como dimensión de vida, ¿no? Se abren como dimensión de vida. La llamada de Dios es algo misterioso. Podríamos también decir que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es misteriosa. La presencia de Dios tiene diversas maneras. Cuando nosotros estamos en este momento de Semana Santa, desde la mirada de Ignacio, vamos a estar en la tercera semana. Y que podríamos decir que es la semana del padecer, de lo pasivo, donde Dios parece no actuar, ¿no? Jesús tampoco lo va a hacer, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, viene de la oscuridad,
Viene del silencio. La presencia de Dios ocurre en estos espacios y por lo tanto es el lugar de la fe. En Hebreos 11 decimos, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve. Y esa fe no es solamente una fe personal, es la fe que nos arraiga como iglesia. Si ustedes van a leer el capítulo 11 de Hebreos, nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que se permitieron experimentar las promesas de Dios que fueron concretas y de un Dios que después permaneció mucho tiempo en silencio. Para poder escuchar y percibir ese silencio, que no es ausencia, sino presencia, es necesario afinar nuestro propio corazón y nuestros propios sentidos al silencio interior del que somos parte, para poder escuchar. El silencio es ruptura. La ruptura interior que hace que nuestra tierra reseca se agriete. Podemos pensar en el Salmo, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca. Nuestra tierra agrietada, muchas veces nuestros pies agrietados, nuestra alma agrietada, es el lugar donde Dios va y genera y está generando la vida. Muchas veces nos hemos encontrado con que la naturaleza nos sorprende ante una irrupción de vida. En medio de lo que parece reseco, en medio de lo que parece sin vida, ahí emerge. Y no emerge como algo instantáneo, sino que emerge producto de un proceso. Emerge producto de una confianza de la madre tierra en los procesos que va viviendo. En nuestras heridas habita Dios. Nuestros silencios van haciendo ruptura interior que nos permite llegar al fondo de nosotras mismas, al fondo de nosotros mismos. Un corazón que está roto, un corazón que tiene fractura. El Papa Benedicto nos dice, el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Sin embargo, esta experiencia, tanto de nuestro silencio como del silencio de Dios, es algo que nos asusta. Lo tenemos vinculado al castigo, al abandono. Sin embargo, es una experiencia también de confianza y de vida. Les quería mostrar otro objeto, una lámpara. Esta es una lámpara, la voy a ir girando para que la vean. Era una vasija maravillosa. Y quizás ahora, mientras que se las muestro, es una vasija mucho más hermosa de lo que ya era antes. Es una vasija que tiene fracturas, que tiene grietas. Son las grietas
de la vida, son las grietas del dolor, son las grietas de compartir la vivencia de los que sufren. Pero es una grieta que está habitada por la presencia de la luz de Dios. Es Dios mismo que se cuela por nuestro interior, transformándonos en luces perpetuas que anuncian su presencia. Para que el corazón se rompa, para que el corazón se fracture, para que el corazón permita que la luz se encienda, necesita tiempo. Nuestra experiencia del sufrimiento no es una experiencia lejana a Dios, todo lo contrario. Esa experiencia de sufrimiento, esa experiencia de abandono existencial, es la que hemos meditado a lo largo de todo el día. Sin embargo, aún en el sufrimiento, en que nosotros también lo causamos, a Dios, a Jesús, en el sufrimiento también a los pequeños, a los marginados, a los silencios de injusticia que nosotros mismos hacemos, Dios nos entrega una nueva esperanza. Y entonces esta pasividad, esta pasión de Jesús nos habla de una entrega y una confianza en Dios. Nos habla de un asumir en la carne, en su propia carne, la vivencia de un amor que lo puede todo y que en su horizonte está la profunda esperanza que Dios vence. Estamos llamados y llamadas, no solamente en esta Semana Santa, sino que hacer de nuestra vida una prolongada vivencia de la Pascua. Vivir a golpe pascual. Por eso que es importante la Semana Santa, porque la Semana Santa nos redirige, nos reorienta en medio de nuestras pérdidas habituales, ¿no? Pérdidas en el sentido de perder el sentido. Tenemos que aprender a vivir a golpe pascual. El silencio que habita en Jesús en este momento es un silencio que habita en nosotros, en nosotras. Es el silencio por el dolor, por la experiencia del dolor natural, de la que somos parte de todos los seres humanos. También es la experiencia del silencio ante la injusticia, la que experimentamos, porque Jesús no guarda silencio ante la injusticia que otros cometen. Jesús defiende a los oprimidos, pero ante esta injusticia, ante la injusticia que Él está viviendo en su propia carne, asume la experiencia del silencio y del sufrimiento. Ese padecer hace comunión con los sufrimientos y padecimientos que nosotros también vivimos. Y entonces es importante focalizarnos en cuál es la respuesta que Jesús tiene ante esta experiencia de silencio. No deja de asombrar que Jesús rece este
sensación de abandono de Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros, con esto tenemos experiencia que aquel que ha sido el Hijo de Dios, el amor hecho carne, ¿no? Nos permite reconocer que el silencio de Dios no es una condenación. El silencio de Dios no es un castigo. Su silencio no es ausencia o lejanía, porque Dios ahí está presente. El Padre no abandona al Hijo. ¿Y por qué sabemos que no lo abandona? Porque Jesús clama al Padre, va dando pasos en esta entrega, en este salmo, en esta oración. Los salmos no solamente es la expresión de su comienzo, sino la historia de su final. Dios mismo nos permite a través de la escritura colocar nuestras preguntas, colocar nuestras palabras, colocar nuestro ruego y nuestra petición. Y entonces los salmistas, por ejemplo en el Salmo 13, los primeros versículos nos va a decir por qué, Señor, escondes tu rostro. Pero va a terminar diciendo, yo confío en tu misericordia. Mi corazón se goza en tu salvación. La experiencia de las palabras del abandono de Jesús es real, es concreta, es certera, pero es un salmo en la esperanza confiada. ¿Y cómo sabemos esto? Porque también las últimas palabras de Jesús van a ser: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Papa Benedicto nos recuerda que ese grito que Jesús hace es el grito de la humanidad, que sufre por la aparente ausencia de Dios, esa que percibimos también nosotros. Y lleva ese grito al corazón del Padre. Ese grito de Jesús, ese diálogo ante ese silencio, ante la pasividad también de Dios, es abrirnos al corazón de Dios. Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es una vida entregada al vacío. Jesús se mueve en el silencio de Dios. Es un silencio acompasado y es un silencio que entrega su historia, su voluntad, entrega su confianza y su esperanza. Y por tanto el mal y la muerte no son las últimas palabras. La fe es la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma. Nos devuelve, ¿no? A esto que hablábamos de los orígenes, del tiempo sagrado, de nuestra interioridad y nuestra espiritualidad en el silencio de Dios y en el silencio nuestro. Un silencio que es presencia, un silencio que es movimiento. Y es importante que nos recordemos que el silencio nos habla de comienzos bíblicos. El Génesis se va dando en el silencio, el espíritu se mueve en el silencio. El silencio nos permite reconocer al espíritu. Dios se halla
presente, pero muchas veces está en lo oculto. La experiencia no es tanto del ver, sino del oír. Y una escucha que no está necesariamente adjudicada al sentido del oído, sino al sentido de nuestro ser, de la profundidad de nuestra historia y nuestra existencia. Es el Dios que genera vida, que no está presente en el ruido de un terremoto, sino que está presente en la experiencia del silencio de la brisa. Es una experiencia que se funda desde siempre. No podemos dejar de mirar en nuestra vida que la presencia de Dios que genera vida se mueve en el silencio. Y esta experiencia, para poder conectar con ese silencio también de Dios, es hacer experiencia en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Somos testigos y testigas del silencio que Dios ha generado como respuesta a distintos momentos que hemos vivido y que, al igual que la tierra, han sido tiempo de proceso para que en nosotras y en nosotros se genere vida. Es una respuesta existencial de la fe. Es un movimiento interior que, aunque parezca quietud, permite captar el movimiento de Dios. Son trazos de una misma pintura que agarra colores distintos, se entremezclan. Nuestro silencio también es movimiento, es presencia, es diálogo y apertura a la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando el silencio es parte de nosotros, comenzamos a ver el mundo de otra manera. Nos abrimos a ese misterio. Nos abrimos a encontrar otras formas de respuesta. Nos abrimos a entender otras maneras de diálogo. Y compartimos una luz que es presencia en la oscuridad, que se transforma en lámparas, en sagrarios, que hacen de nosotros tabernáculos abiertos. El silencio como parte de la música. Les voy a colocar en la pauta que vamos a rezar un autor, un compositor estadounidense que hace una sinfonía, una pieza musical del silencio. Vemos cómo el silencio es presencia en la música, cómo el director está haciendo música, moviendo sus manos, dirigiendo la orquesta, una orquesta que está en silencio, o con sonidos casi imperceptibles, que además nos permiten escuchar los sonidos que están a nuestro alrededor y que nos hablan y que son parte de nosotros. Nos permiten comprender la historia en la que se encuentra el mundo. La vida emerge. La vida emerge como esa semilla que se tiene que romper, que está oculta en lo profundo de la tierra, que es imperceptible a nuestros sentidos, pero que crece como profunda certeza. Esa certeza que depositamos en la naturaleza, en lo cotidiano, en lo evidente, es la misma certeza que crece en nuestra historia, en nuestro sí, en nuestra confianza ante Dios,
a ese espacio de diálogo profundo. Es una vida que se rompe. Es una vida que se rompe para hacer comunión, porque en nuestra experiencia de silencio, en la experiencia de la habitación del silencio con Dios, que es presencia y diálogo, hay otros que por no tener el don y el regalo de la fe, pierden esa posibilidad de saberse profundamente amados y confiados en la vida de alguien, en la vida de Dios. Es ahí que nuestros silencios se convierten en presencia y en grito con aquellos que necesitan esa presencia personal, ese abrazo, ese beso, esa calidez, esa mirada de un Dios con nosotros. Es una vida que grita. Por tanto, el silencio no viene de afuera, el silencio nace de nosotros, de nosotros. La invitación es dejarnos a estar en esa mirada de Dios, dejarnos contemplar por Él, en ese silencio que se gesta en lo profundo de nuestra historia. Es Dios quien nos habita. Es un diálogo de miradas tan profundas y silenciosas que envuelven, nos abrazan a Él. Nos dejamos abrazar por ese espíritu que hace nueva todas las cosas. Nos dejamos abrazar por su presencia, que nos va a llevar a alimentar nuestra vida, a confiar y a dejarnos emanar, a llevar por esa fuerza que nos atrae, que nos abre al misterio y que por sobre todo nos lleva a saber que Dios no nos castiga, que Dios no nos deja solos, que Dios dialoga de otras formas. Pidamos la gracia de poder contemplar a Dios en ese silencio. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga.